Muy buenos días a todos. Hoy estaremos hablando acerca de las matrices, cuáles son sus características y algunos usos que pueden tener. Bueno, para empezar, ¿qué es una matriz? Una matriz es un elemento matemático que se puede utilizar para ordenar u organizar diferentes tipos de datos de una manera distribuida de una manera horizontalmente en filas y verticalmente en columnas. Podemos ver aquí un ejemplo de una matriz cualquiera en la que yo decidí llamarle A. Y esta matriz podemos ver que está distribuido horizontalmente en filas. Por ejemplo, aquí está la primera fila, la segunda fila, hasta la enésima fila, porque no tiene un límite de cuántas filas puede tener. Yo le puedo poner cuántas filas quiera. Y por otro lado, verticalmente se divide en columnas. Podemos ver aquí la primera columna, la segunda columna, hasta la enésima columna, porque de nuevo no tiene un límite de cuántas columnas yo puedo ponerle. Puedo ponerle cuántas columnas yo quiera. Las matrices son un elemento muy importante en la matemática porque tiene diferentes aplicaciones y nos pueden servir para bastantes cosas. Una forma de visualizar bien, de entender qué es una matriz, es relacionarla con una tabla. Entonces, para dar un ejemplo, a continuación vamos a ver una tabla. En este caso, es una tabla de calificaciones de los alumnos de tres clases diferentes. La tabla pedida es esta, y podemos ver que horizontalmente en las filas nos da la información de a qué clase pertenece el alumno. Puede ser la clase 1, la clase 2 o la clase 3. Y en las columnas nos da la información de cuál es la calificación que sacó. Puede ser del 1 al 5. Entonces, en este caso, esta tabla se leería de la siguiente manera. Empezando desde arriba a la izquierda en el 4, podemos ver que en la clase 1, 4 personas sacaron 5, 8 personas sacaron 4, 12 personas sacaron 3, 5 personas sacaron 2 y 2 personas sacaron 1. Esto se leería de la misma forma para la clase 2 y para la clase 3. La información, como la tenemos ahí, ya podemos usarla, pero hay veces que nos quedaría mejor podemos transcribir eso como una matriz y utilizarla en diferentes situaciones matemáticas. Ahora, ¿cómo se vería esto eh, trasladado a una matriz? Pues se vería así. Esta es una matriz a la que yo le llamé A, que si se fijan, tienen los mismos números que la tabla de arriba, en el mismo orden, la misma disposición. Lo único que cambió acá es que ya no tiene los títulos que dicen qué significa cada fila o cada columna. Una característica bastante común de las matrices que requerimos saber bastante es el tamaño de una matriz. ¿Y es el tamaño de una matriz? Pues simplemente qué tan grande es esta matriz, cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene. Ahora, esta característica de la matriz tiene una forma única de indicarse, que es la siguiente. El tamaño de la matriz se indica de esta forma. A, que es el nombre de la matriz, subíndice, el número de filas por el número de columnas. Para poder ver esto mejor, les mostraré un ejemplo. Volviendo a la matriz A que hallamos anteriormente con las calificaciones de los alumnos, para saber su tamaño, primero tenemos que contar cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene. Entonces podemos ver que esta matriz tiene una, dos, tres filas y tiene una, dos, tres, cuatro, cinco columnas. Entonces podemos decir que la matriz tiene tres filas y tiene cinco columnas. Como vimos en la diapositiva anterior, el tamaño se escribe como el nombre de la matriz, subíndice, el número de filas por el número de columnas. Y esto entonces se verá escrito de esta manera. Esto se lee como la matriz A 3 por 5. Otra característica que también veremos hoy es la de los elementos de una matriz. ¿Qué son los elementos de una matriz? Bueno, son simplemente cada uno de los datos que están dentro de la matriz. Por ejemplo, en nuestra matriz A, 4 sería un elemento, 5 sería un elemento, o 3 también sería un elemento. Es decir, todos los números que están adentro de esta matriz son elementos de esta matriz. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos referirnos a un número en específico? Por ejemplo, a este 5 de acá. No podemos decir el número 5 de la matriz A porque se puede dar el caso de que el número se repita. Como en este caso, el 5 podemos ver se repite tres veces. Entonces,
Para evitar esto, cada elemento de la matriz tiene un nombre que depende de la posición en la que está. El nombre de esta matriz se ve definido por, primero se escribe el nombre de la matriz, en este caso A, y se pone su índice IJ, siendo I el número de la fila al que pertenece ese elemento y J el número de la columna a la que pertenece ese elemento. Veremos un ejemplo para poder ver mejor esto. Tenemos otra matriz A con las filas y columnas enumeradas. Entonces nosotros queremos saber cómo se llama este 5 que está acá, cuál es el nombre de ese elemento. Entonces primero vemos a qué fila pertenece a la fila 2, y luego vemos a qué columna pertenece, que también es a la columna 2. Entonces podemos decir que I es igual a 2 y que J es también igual a 2. Siguiendo la fórmula anterior, vemos que el nombre del elemento es A subíndice IJ. Por lo tanto, se escribirá de esta manera, y esto se leería de la forma el elemento A22. Por último, estaremos viendo sobre algunas clases de matrices, que son matrices que cumplen ciertas características particulares, las cuales nos permiten darle nombres para poder identificarlas más rápido. La primera es la matriz fila. Es una matriz que tiene una sola fila. Como ejemplo, podemos ver esta matriz A, 1 por 3, que es igual a 1, 3, 5. Como podemos ver, la matriz tiene una sola fila, por lo tanto se le llama matriz fila. Luego están las matrices columna, que son las matrices que tienen una sola columna. Un ejemplo sería esta matriz D, 3 por 1, que es igual a 1, 3, 5. Como podemos ver, esta matriz tiene una sola columna, entonces se le llama matriz columna. Luego está la matriz nula. Es toda matriz la cual todos sus elementos son 0. Un ejemplo, esta matriz C, 2 por 2, es igual a 0, 0, 0, 0. Podemos fijarnos en que todos los elementos que están adentro de esta matriz son ceros, son nulos. Entonces, en este caso, podemos llamarle matriz nula. Luego tenemos la matriz cuadrada, una matriz que es la que más utilizaremos cuando hagamos aplicaciones matemáticas. Y toda matriz cuadrada es la que tiene el mismo número de filas que de columnas. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Primero, la matriz U, 2 por 2, que es igual a 1, 2, 3, 4. Podemos ver que tiene dos filas y tiene dos columnas. Luego, la matriz D, 3 por 3, que es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podemos ver que esta matriz contiene 3 filas y 3 columnas. Ambas matrices tienen el mismo número de filas, el mismo número de columnas, por lo tanto le llamamos matriz cuadrada. Y por último, la transpuesta de una matriz. Si nosotros tenemos una matriz A, cualquiera, podemos llamar transpuesta de A, y se escribe como A a la T mayúscula, a una matriz cuyas filas son las columnas de A, pero dispuestas en el mismo orden. Entonces, como ejemplo, tenemos esta matriz A 2 por 3, que va a ser igual a 1, 4, 3, 2, 0, menos 1. Entonces vemos esta matriz tiene dos filas. La primera fila 1, 4, 3, la segunda fila 2, 0, menos 1. Y la matriz transpuesta se escribiría de esta manera, sería una matriz 3 por 2, que si nos fijamos en sus columnas, la primera columna es 1, 4, 3 y la segunda columna 2, 0, 1. Si nos fijamos, las columnas de A transpuesta son iguales a las filas de A y están en el mismo orden. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.